Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Génesis 3, muy bien, vamos a iniciar este viaje maravilloso en Génesis 3. Dice así el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y aquí voy a hacer una pausa, aquí me voy a detener, vamos a irlo masticando con calma, como comiendo pescado, con mucha atención, con mucha calma, porque hay muchísimo que sacarle. Primero habla de una serpiente, ¿verdad? E inicia el capítulo con un pero. Un pero. ¿Por qué un pero? Recuerden que los dos capítulos anteriores era todo lo maravilloso que el Señor había creado. En el huerto del Edén puso al hombre, a la mujer, les dio a su regalo, que era toda la creación, para que la administraran, para que la cuidaran. Había animales, habían árboles, había cosas que labrar, había árboles frutales, había semillas, etc. Toda la belleza de la naturaleza, de la creación, Dios se la regala al ser humano. Todo estaba perfecto, Adán y Eva vivían en pareja, en una comunión con Dios íntima, hermosa, vivían en su presencia, caminaban con Él, hablaban con Él, lo veían cara a cara, sentían, no solo podían sentir la presencia de Dios, la podían ver también. Pero todo eso acabó. Y por eso el capítulo 3 arranca con un pero. Todo iba bien, pero, como siempre, algo pasa. Y algo pasó porque hay un gran pero. Pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente, verdad? Porque sabemos que había muchos animales en el huerto y estaba Adán y Eva y Adán le puso el nombre a muchos animales, a todos los animales, perdón. Pero había una serpiente. Dice que esta serpiente era astuta y más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, ¿verdad? Pero ¿quién es esta serpiente? ¿Era una serpiente real? ¿Era otro tipo de animal? ¿Era algo parecido a lo que conocemos hoy como serpiente? Vamos a ir tratando de ver un poquito todo eso también. Apocalipsis 12, del 3 al 9, aprovechando que los martes estamos estudiando Apocalipsis, en algún momento vamos a llegar a ese capítulo, pero así a priori les voy a leer el capítulo 12 de Apocalipsis, donde nos habla de este personaje, que es lo que les voy a comentar ahorita. Versículo 3. Y apareció otra señal del cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiere dado a luz. Ella dio luz a un hijo varón, que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Recuerdan que cuando vimos el capítulo 1 del Génesis, el versículo 1 crea Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 después dice, y la tierra estaba vacía, en tinieblas, irreconocible, etc. Sabemos que fue la obra de Satanás, porque Satanás, al rebelarse en el cielo, al levantarse en rebelión con la tercera parte de los ángeles, son combatidos en el cielo y son arrojados a la tierra, son echados fuera del cielo,
y arrojados a la tierra. Por eso es que la tierra se empieza a llenar de tinieblas, se empieza a llenarse de cosas malas y cosas feas, porque Satanás viene a dañar esa obra de Dios. Y no viene solo, viene con la tercera parte de los ángeles. Y si los ángeles son millares de millones, imagínense la cantidad también de ángeles caídos o ángeles malos, rebeldes, que vinieron con Satanás. De ahí es donde se habla de los ángeles caídos. Saludos a Helen también, que se nos está uniendo hasta ahora, bienvenida. Y estos ángeles caídos, junto con Satanás, vinieron a llenar la tierra de maldad. ¿Okay? Y en el huerto del Edén estaba esta serpiente antigua. Entonces aquí podemos hacer la asociación entre esta serpiente que estaba en el huerto y Satanás. Conocemos por la historia, conocemos por la crianza, ¿verdad? Porque nos ha enseñado de chiquitos que sí, que Satanás fue el que tentó a Eva en el huerto del Edén. Pero vamos más allá, analizar un poquito más allá, porque habla de una serpiente. Satanás no es una serpiente, Satanás no es un animal, Satanás es un espíritu. Satanás era un ángel cuando fue creado, y fue creado como un ángel espiritual, como un ser espiritual, y fue arrojado a la tierra, y después pues se conoce como Satanás o como diablo, que significa adversario y acusador. Eso es lo que significan esas dos palabras, pero sigue siendo un espíritu. Satanás tiene poder, eso sí, para materializar la materia y la energía, y para poder incluso aparecerse como una persona o tomar la forma de algo. En este caso, puede ser que o haya tomado la forma del animal, o que haya poseído al animal, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito más en detalle todo esto que les comento. Esta serpiente, nos dice la palabra, nos advierte que esa serpiente es astuta, o sea, es habilidosa para comprender cosas. Eso es lo que significa. Y no solo habilidoso para comprender cosas, sino para tomar provecho de eso, ¿verdad? Cuando dicen que una persona es astuta, también puede tener una connotación negativa, ¿verdad? Que puede ser astuto para hacer la maldad, astuto para salirse con la suya, ¿verdad? Para hacer trampas y triquiñuelas, y para sacar provecho de esa situación, ¿verdad? Obviamente mediante el engaño, mediante la mentira, sacando provecho de esto, ¿verdad? Así que Satanás es muy habilidoso para sacar provecho de la situación, engañar y sacar provecho, pero para él mismo, ¿verdad? Para satisfacer sus deseos y para cumplir sus propósitos también, porque también Satanás tiene una agenda, Satanás tiene un plan también, y él va haciendo todo lo posible porque ese plan de él se ejecute, sí o sí. Vamos a ir viendo también por qué la mujer se dirige a la serpiente, ¿verdad? Acuérdense que la mujer no estaba sola, estaba con Adán en el huerto, pero en este caso la palabra nos dice que la serpiente llega a la mujer. Es muy curioso porque no habla de que la serpiente llega a los dos o llega al hombre, ¿verdad? Vamos a ir tratando de ver algunos puntos de la palabra que nos pueden dar una comprensión de ese punto, ¿verdad? No vamos a ser tan dogmáticos, decir esto es así, pero podemos tener una interpretación, una idea mucho más clara de lo que pudo haber pasado en aquel entonces, ¿verdad? Basado siempre en las escrituras, en la palabra. Satanás se acerca a la mujer, pero le dice una mentira. Ahí está, él nunca va a entrarnos con la verdad. Él se acerca quizás de una manera amistosa, de una manera sutil, astuta, para no llamar demasiado la atención, para no espantar, digámoslo así, a Eva. Nosotros pensamos que Satanás es aquel bichillo de cachos, con cola, rojo, con cara fea, que nos va a venir a jalar las patas en la noche, a asustarnos, y vieran que es todo lo contrario. Él es tan astuto, que se le va a presentar a usted de una forma atractiva, de una forma seductora, para que usted caiga en el engaño, ¿verdad? Para que usted pueda ser engañado y ser influenciado, esa es la palabra que quiero usar, influenciado por él. Este animal, yo personalmente no considero que haya sido una serpiente como esas serpientitas que se arrastran ahí, ¿verdad? Conociendo el versículo que les voy a leer en unos instantes, porque ya Adán y Eva estaban acostumbrados, ¿verdad?, a todos los animales que estaban en el huerto. Así que tenía que ser algo verdaderamente llamativo como para que Eva le prestara atención. Y en este caso, ¿qué es lo llamativo? Que la serpiente habló.
la serpiente le está hablando, ¿verdad? Nosotros sabemos que los animales no hablan, ¿verdad? Y hay dos casos en la Biblia específicos de animales hablando, ¿verdad? En este caso del Génesis, que la serpiente habla, ¿verdad? Y es Satanás, ¿verdad? Satanás es el que está hablando, está utilizando la serpiente. Y el otro caso es con la burra de Balaam, el profeta Balaam. Eso está en Números, para todos aquellos que puedan estudiar Números, Balaam y Balac, para que lo lean. Cuando Balaam va hacia Balac, ¿verdad? Va montado en una burra y la burra quiere desviarse del camino porque la burra está viendo un ángel y el ángel se está oponiendo a que la burra continúe su camino, y la burrita espiritualmente sí puede ver al ángel y se corre del camino. Entonces Balaam empieza a pegarle a la burrita para que enderece y se vaya otra vez por el camino, porque él estaba de terco que quería ir a hacer su voluntad. Y la burrita no quería y no quería, llegó hasta el punto de que lo recostó contra una tapia y le prensó la pierna, y él empezó a pegar, tanto así que dice la palabra que Dios abrió la boca de la burra, y la burra le reclama a Balaam y le dice: ¿por qué me pegas? Balaam estaba tan enojado y tan empecinado que ni siquiera se dio cuenta que la burra le estaba hablando, ¿verdad? Porque entró en un diálogo con la burra, pero lejos de explicar ese capítulo, sabemos que sí, que Dios permite eso. Incluso Dios permite que una burra hable en nuestro idioma y que podamos entenderla. Así que en este caso Satanás hizo también que esta serpiente se expresara y la serpiente hablara a Eva. Y vamos a ver también que muy posiblemente no era una serpiente, era un animal un poco más majestuoso, más maravilloso, ¿verdad? Pero antes de seguir con eso, me voy a quedar en el tema de la mentira, ¿verdad? Porque Satanás siempre va a mentir, él nunca nos va a decir la verdad, va a ocultar la verdad, o nos va a decir una verdad a medias, ¿verdad? Quizás es más peligroso una verdad a medias que una mentira, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tengo un iPhone y les digo que es un Huawei, pues no me van a creer, porque la mentira es muy evidente, ¿cierto? Entonces una mentira muy evidente es menos creíble. En cambio, una verdad disfrazada de mentira, o con partes, o también una mentira disfrazada de verdad con partes de verdad, es mucho más sensible a que la persona lo crea. Y ahí es donde Satanás actúa con mucho más fuerza. Él es muy astuto y te va a dar una mentira disfrazada de verdad. Así es donde ahí es donde tenemos que abrir los ojos y estar bien atentos para ir descubriendo los planes. Y eso también Dios nos ayuda, nos da una estrategia para poder identificar los planes del enemigo y evitar caer en ellos. Voy a leerles Lucas 4 del 9 al 11, porque aquí vamos a entender un poquito cómo Satanás nos engaña, nos trata de engañar, nos miente y tuerce las escrituras, porque Satanás también la conoce. Satanás conoce lo que está escrito, Satanás conoce las escrituras, solo que las manipula, solo que no cree en Dios como lo creemos nosotros. Él no lo respeta, no lo adora, no lo reconoce. Él es un rebelde por naturaleza. Él es la rebeldía en esencia. Y dice así Lucas, hablando de la tentación de Cristo, cuando Cristo está en el desierto, Satanás al final de los 40 días de ayuno, Satanás se le presenta, y se le presenta a Cristo así, en vivo y a todo color. Y dice así: y lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era la parte más alta del templo y daba hacia un cañón de un río, entonces era una altura bastante considerable. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ojo, escrito está. Satanás sabe que la palabra de Dios está aquí escrita, y la manipula y la utiliza para sus planes perversos. A sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Vean qué manipulador y qué astuto. Y eso lo podemos también ver. Muchas personas agarran un versículo, lo sacan de contexto: vea, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice, tiene que hacerlo. Y no entendemos que la Biblia hay un contexto, que la misma Biblia se explica a sí misma, y que el contexto hay que leer los versículos antes, los versículos después, quizás leer todo el capítulo de repente para ver la historia, ver de qué se trata todo eso, y poder entender por qué pasó eso en ese tiempo específico, a esa persona específica, a quién le pasó, por qué motivación le pasó,
qué quería Dios mostrar en ese momento, ¿verdad? Y me recuerda ahorita, o me viene a la memoria, cómo, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros también dice que llevaban la ropa de Pablo a las personas enfermas y sanaban, ¿verdad? Pero eso no pasaba todo el tiempo, era en un momento específico, ¿no? En un lugar específico, en una iglesia específica, ¿verdad? ¿Y por qué les comento esto? Porque hoy en día podemos ver algunas iglesias donde el pastor de repente dice, tráiganme los pañuelos y yo los unjo, y este pañuelo está ungido y usted se lo lleva y lo pone bajo la almohada de su marido y se le quita lo borracho. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque está bien, sí, pasó quizás una vez, Pablo lo hizo y fue una manifestación de poder de Dios en ese momento. No quiere decir que siempre va a aplicarse la misma regla, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque podemos estar cayendo en brujería, ¿verdad? En hechicería, en ocultismo, en cosas otorgándole a un objeto un poder divino que no lo tiene. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y entender por qué a Pablo le pasó eso en ese momento específico, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Bueno, hay un momento en que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se tome un poquito de vino para que se alivie de su estómago. Timoteo estaba enfermo del estómago, no sabemos si era gastritis, si era colitis, si tenía alguna úlcera, no sabemos específicamente, pero estaba padeciendo de su estómago. ¿Por qué no lo sanó? Perfectamente Pablo pudo orar y mandarle su ropa y Timoteo hubiese sido sano. No funciona así, no funciona así. La manifestación del poder de Dios es para algún propósito específico en algún momento. Puede ser que yo sea utilizado en algún momento para sanar a alguien en ese momento específico que lo ocupa y ya, no es que ya voy a yo ponerme una clínica de sanación y voy a sanar a todo el mundo, no necesariamente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y entender por qué pasan las cosas en las escrituras. Dios puede usarlo a usted en un momento específico para algo y puede usarlo también en otro momento para otra cosa. Así que en este caso de lo que les estoy leyendo, ¿verdad? Satanás engaña o trata más bien de engañar a Cristo diciéndole lo que está escrito, ¿verdad? Y realmente está escrito, lo vamos a ver. Eso está en el Salmo 91. Satanás le está recitando el Salmo 91, ¿verdad? Y no es que le está predicando a Cristo, lo que está haciendo es manipulando las escrituras para convencer a Jesús de que se tire. ¿Y cuál era el propósito de querer que se tirara? Que desobedeciera a Dios, que cayera en la tentación y que obedeciera a Satanás y que desobedeciera a Dios. Dice así el Salmo 91. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Y si son bastante curiosos y lo notaron, Satanás omite una pequeñita frase. Y esa omisión puede significar todo en el contexto de la Biblia. Satanás lo tienta y le dice el Salmo 91, pero no se lo dice completo. Le quita una partecita, omite decir algo. Cuando Satanás habla, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Punto. Se comió la frase en todos tus caminos. O sea, Satanás no quiere que nosotros caminemos en los caminos de Dios. Y le quita esa parte. Así que tengamos mucho cuidado cuando sobre todo se está predicando y vemos que machetean a las escrituras y le quitan un pedazo para incluso hasta forzar la idea y poderla encasillar en los propósitos de lo que está el predicador diciendo en ese momento. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que leer la palabra y a ver si lo que dijo el predicador, la persona que está hablando, es lo que está escrito. Investigar, preguntar, ¿verdad? No nos quedemos con eso porque puede ser que esa persona esté siendo manipulada para torcer las escrituras. Y en este caso Satanás tuerce las escrituras para tratar de manipular a Jesús, ¿verdad? Pero no lo logra, obviamente. ¿Por qué? Porque Jesús es sumamente obediente al Padre y esa obediencia hace que él actúe bajo el Espíritu y no bajo su carne. Así que le responde Jesús, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso está en Deuteronomio también. Así que Jesús se defiende con la misma palabra, con la espada del Espíritu, con la espada con la espada de la palabra que sale de su boca. Él no regaña a Satanás, no lo reprende, no le pega, no dice, ay, Padre, mándame ángeles para que destruyan a Satanás. No, él lo contraataca con la palabra. Y esa es la manera como nosotros debemos defendernos. Ahí está la primera estrategia. Tenemos que defendernos con la palabra de Dios y conocerla.
porque si no va a venir cualquiera, manipulado por Satanás, a decirnos lo que la palabra no está diciendo. Continuamos. ¿Y por qué les digo que Satanás está diciendo una mentira aquí cuando se le acerca a Eva? Volvamos a leer. Dice, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, ¿verdad? Y eso no es cierto, porque Dios había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno, ¿verdad? Eso es muy diferente a decir, no coman de ninguno, ¿verdad? Eso no fue lo que dijo Dios. Y también pone en tela de duda la palabra de Dios, porque Satanás viene y dice, no sé, yo no sé, yo que usted desconfío de Dios. ¿En serio Dios dijo eso? No, yo no sé, ¿verdad? Y eso es la estrategia también de Satanás. Primero va a mentirnos, va a torcer las escrituras si puede hacerlo, y nos va a poner en contra de Dios siempre. Siempre va a buscar que usted y yo estemos en contra de Dios, que no estemos de acuerdo con lo que Dios dice. Nos va a poner en tela de duda la palabra de Dios, nos va a hacer dudar de que lo que la palabra de Dios dice es cierto y es verdadero, ¿verdad? Y eso es una trampa, es una trampa. Y hoy lo vemos en el día a día a través de las redes sociales y a través de la gente que no cree en Dios, que no tiene una relación con Él. La gente dice, ¿en serio usted cree en ese amigo invisible? ¿Usted cree en la palomita esa que llega y lo posee? ¿Usted cree? Eso es mentira, eso es un cuento. Alguien lo escribió para manipular a la gente. Y empiezan, ¿verdad? Empiezan a darle carreta. Y hay mucha gente que cae en la trampa. Y hay mucha gente que se deja llevar por la presión social, se deja manipular y termina alejándose de Dios, creyendo estos chismes, estos rumores y alejándose de Dios y poniendo en tela de duda. Y si un poquitito creía en Él, le llenan la cabeza de duda y lo que hacen es alejarlo más bien. La palabra para serpiente es la palabra nakash y significa algo que separa, algo que divide, algo que consume, ¿verdad? Algo que divide, que destruye. Y en Juan 10:10 podemos leer lo siguiente. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí en contraparte a los planes de Satanás y los planes de Jesús. Satanás intenta, entre comillas, hacerse su amigo, seducirlo, hacerse el compa, el vacilón, llevarlo, seducirlo, atraparlo para destruirlo. Satanás no está jugando. Satanás no juega con usted ni conmigo. Satanás tiene un propósito muy claro en su existencia y es su destrucción y la mía. Y ahí es donde el poder del Espíritu Santo actúa en nuestras vidas como creyentes para ser librados del mal. Y así lo podemos orar en el Padre nuestro. Líbranos del mal. También Jesucristo, cuando hace la oración en Juan 17:17, le dice al Padre, yo oro, Señor, no para que los saques del mundo, sino para que los protejas y los cuides del mal. Porque el mal es latente y el mal está ahí. Pero nosotros somos cuidados por Dios, por su presencia, por su Santo Espíritu. Y contrarresta con los planes de Jesús, que los planes de Jesús son más bien todo lo contrario. Son planes de creación de vida en abundancia, de felicidad, de gozo, de amor. Así que ustedes pueden encontrar el contraste, ¿verdad? Una vida en Cristo es lo mejor. Una vida lejos de Cristo, ya sabemos en manos de quién vamos a caer. Porque también es una falacia, también es un engaño decir, bueno, yo no creo en Dios, pero no creo en nada. Yo soy neutro. Yo no creo en Dios, pero tampoco creo que exista Satanás y un mundo maligno de maldad. Yo vivo bajo mi propia moral, soy bueno, no le hago nada a nadie, no me meto con nadie, cada quien hace su vida. Ojo, mucho cuidado. Porque si no estamos en manos de Dios, no hay un estado neutro. No es que estamos ahí al garete y solitos por la vida, brincoteando. Si no estamos en la presencia de Dios con el Espíritu Santo, va a venir Satanás y nos va a poner una soga en el cuello. Y tarde que temprano vamos a terminar siendo destruidos. Si no es que en el momento, por la gracia y misericordia del Señor, Él nos llama, escuchamos ese llamado, obedecemos ese llamado y venimos a sus pies. Pero de lo contrario, terminaríamos siendo destruidos en esta tierra física, en este mundo físico, y si morimos en nuestros pecados, pasaríamos una eternidad en condenación. Y eso es lo que Satanás quiere, ese es el propósito de él. En Isaías 27:1 vamos a leer una referencia acerca de la serpiente también, porque es, como les decía, vamos a tomar más datos de la palabra para conocer un poco más acerca de esta serpiente. Y me voy a detener bastante en este caso porque es importante conocer. Si conocemos bien al enemigo, si conocemos su estrategia, tenemos más posibilidades de esquivar sus golpes, tenemos más posibilidades de evitar caer en sus trampas, de ser
no solo tentados, sino de evitar ser destruidos, de evitar ser alejados de Dios. Isaías 27:1 dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, ya sabemos que la espada es la palabra del Señor, al Leviatán, la serpiente furtiva, y matará al Leviatán, la serpiente furtiva, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará también al monstruo que está en el mar. Así que hay un monstruo que está en el mar, un monstruo marino podríamos decir, que Dios le llama Leviatán y que lo compara con una serpiente. Obviamente es un monstruo grande, por lo que vamos a leer ahorita, y no es una serpiente, no es una culebrilla, esas que pasan ahí por los charrales. Así que muy posiblemente este ser maravilloso, monstruoso, que vamos a leer a continuación, estaba presente en el huerto del Edén. Y como le digo, esto es una posibilidad, atando un poquito los cabos de la palabra, es una posibilidad de que este Leviatán estuviera ahí en el huerto del Edén, que fuera un animal majestuoso, un animal impresionante, y que Eva le pusiera atención, y que Satanás usara a este animal para llegarle a Eva, para seducirla, para engañarla. Vamos a leer algo que está en Job capítulo 41, del versículo 1 al 34. Voy a leerlo todo completo porque yo les voy a preguntar a ustedes, ya que Apocalipsis dice que Satanás es la serpiente antigua, el dragón, diablo y Satanás. O sea, la palabra asocia a la serpiente con el dragón, con Satanás. Es una misma figura. Pero nosotros pensamos que los dragones es algo mitológico, ¿verdad? Que no existen. De repente la cultura china pues sí tiene mucha en su imaginario colectivo a los dragones. Los babilonios también representaban muchos dragones, o lo que pareciera un dragón en sus piedras, en sus esculturas de piedra, en sus grabados. Y nosotros hoy en día vemos también películas, por ejemplo El Señor de los Anillos, El Hobbit, habla de un dragón, Entrenando a mi dragón, una serie de fábulas que salen también. Así que nosotros hoy en día tenemos al dragón en el imaginario. Todo el mundo sabe quién es un dragón. En China lo celebran, tienen hasta un año del dragón. Dragon Ball Z, ¿verdad? Cómo invocan me parece que es Shailong es que se llama, cómo lo invocan, ¿verdad? Entonces, todo lo hacen parecer un juego, todo lo hacen parecer algo vacilón, de película, o hasta que el dragón es un compa que ayuda, que tiene poderes. Esto no es gratis, ¿verdad? Y esta idea del dragón no es que el ser humano se la haya inventado, porque el ser humano no crea nada. Recordemos esto, que el ser humano no crea nada desde cero. Dios es el que crea de cero. El ser humano nada más toma lo que ya existe, lo transforma, lo modifica y lo va como teléfono chocho cambiando a través de los años. Así que si hoy en día tenemos en nuestra imaginación al dragón, de algún lado tuvimos que haber tomado eso. De algún lado vino esa idea, y esa idea se transmitió de generación en generación, y quizás ese animal era solo nada más, pero quedó en el imaginario de estos señores, de Adán y Eva, y ahí se fue transmitiendo hasta llegar a las diferentes culturas, ¿verdad? Y si Satanás una vez manipuló esta idea del dragón, muy posiblemente lo pudo haber hecho más veces. Pero leamos esto. ¿Habrá existido realmente un dragón en nuestra naturaleza? Yo lo que les voy a leer, se los voy a leer, y ustedes van a ir pensando si esto que les voy a leer es o no es un dragón. Dice así: sacarás tú al Leviatán con anzuelo. Así que Leviatán es esta serpiente tortuosa que leímos, y aquí nos va a dar muchas más características de Leviatán. Isaías nos dijo nada más que era una serpiente tortuosa, ¿verdad? Nos quedamos solo con esa idea, es una serpiente. Pero Job va mucho más allá, nos hace una descripción mucho más detallada de quién es este Leviatán, de quién es este personaje, este monstruo, este animal. Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, sujetarás con una cuerda su lengua, pondrás soga de juncos en sus narices, horadarás con gancho su quijada. ¿Acaso te colmará de ruegos, te hablará con palabras suaves? ¿Hará un trato contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿Lo atarás para tus niñas? ¿Negociarán por él los grupos de pescadores? ¿Se lo repartirán entre sí los mercaderes? ¿Podrás llenar de arpones su piel o su cabeza con lanza de pescar? Pon sobre él tu mano, te acordarás de la batalla y nunca volverás a hacerlo. Vean qué cosa más tremenda.
De aquí que toda esperanza del hombre se frustra, porque ante solo su aspecto uno cae hacia atrás. Imagínense el espanto, ¿verdad? Que era esta criatura. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá presentarse delante de él? ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. No guardaré silencio acerca de sus miembros, ni de su proeza, ni de su gallarda figura. O sea, imagínense, era hasta habilidoso era esta criatura. ¿Quién podrá levantar la superficie de su vestidura? ¿Quién se acercará con él con su doble coraza? ¿Quién abrirá sus fauces? Hay terror alrededor de sus dientes. Su espalda está cubierta de hileras de escamas. Escuchen bien. Herméticamente unidas entre sí. La una se junta con la otra, de modo que ni el aire puede pasar en ellas. Pegadas están unas con otras, están trabadas entre sí y no se pueden separar. Sus estornudos lanzan destellos de luz. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas. Escapan chispas de fuego. De sus narices sale humo, como de olla que hierve al fuego. Su aliento enciende los carbones, y de su boca salen llamas. Su poderío reside en su cuello. Ante su presencia surge el desaliento. Los pliegues de su carne son apretados, son sólidos e inamovibles. Su corazón es sólido como una roca, sólido como la piedra inferior de un molino. Cuando él se levanta, los poderosos sienten pavor y retroceden ante el quebrantamiento. La espada que lo alcanza no lo afecta, tampoco la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Al hierro estima como paja, y la madera como a la corrosión del cobre. Las flechas no le hacen huir, las piedras de la honda le son como rastrojo. Al garrote considera hojarasca, se ríe del blandir de la jabalina. Por debajo tiene escamas puntiagudas, deja huellas como un trillo sobre el lodo. Hace hervir el abismo como caldera y convierte el mar en una olla de ungüento. Tras de sí hace resplandecer un sendero, como si el océano tuviera blanca cabellera. No existe sobre la tierra algo semejante, de hecho, exento de temor. Menosprecia todo lo que es alto. Es el rey de todas las fieras arrogantes. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Es o no es un dragón? Y es una criatura real, existe. Y en otra porción de las escrituras nos dice que está en el gran mar. Y el gran mar, según las escrituras de ese momento, es el mar Mediterráneo. Ahí en el mar Mediterráneo se encuentra todavía esta criatura, que va a ser eliminada al final de los tiempos, como lo vimos en Isaías. Pero esta criatura poderosa, este animal, porque es un animal único, es un animal poderoso que fue creado con algún propósito y en este caso fue usado por Satanás para acercarse y engañar a Eva. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya aquí nos describe el dragón, y en la porción de Isaías también les dije que hace la relación de este dragón leviatán con la serpiente, y en Apocalipsis nos termina de hacer el enganche. La serpiente, que es leviatán, el dragón, con Satanás. Son una misma cosa, no es que leviatán sea Satanás, sino que fue utilizado por los planes malévolos de Satanás, ¿verdad? Así que yo considero y soy una persona que así lo cree, ¿verdad? Que no era una serpiente que bajó así colgando por el tallo del árbol o el tronco del árbol, sino que realmente era una figura esplendorosa, enorme, grande, que se le acercó a Eva, le habló, y que este animal era único y que fue castigado. Más adelante en el capítulo 3 lo vamos a ver cómo Dios maldice a esa serpiente. Por eso esta figura que estamos leyendo de Leviatán lo vemos tan terrible, tan pareciera que está como encerrado, confinado en el océano, en un lugar oculto. ¿Por qué? Porque fue maldecida. Vamos a ir avanzando un poco más. Si tienen alguna duda pueden escribirla por acá también, no hay ningún problema, porque esto es un tema bastante interesante, quizás muy nuevo para muchos, porque no se estudia quizás tanto a profundidad sobre esto, ¿verdad? Nos quedamos con lo que nos enseñan de que fue simplemente una serpiente y que muy posiblemente pues, pasó arrollada ahí entre el tronco, ¿verdad?
va mucho más allá, tiene muchísimo más trasfondo y la palabra nos enseña muchas más cosas. La palabra es como un gran rompecabezas, ¿verdad? Que vamos uniendo sus partes, sus hilos, para poder entender mucho más a profundidad todo lo que Dios nos cuenta. Así que en el versículo 2, ¿verdad? Ya se establece primero en el versículo 1 un monólogo. Ahí es la serpiente que está hablando, o sea, ya vimos que es Satanás. Es Satanás que se acerca a la mujer, que está hablándole a la mujer. También vamos a entender por qué no se le acerca a Adán, ¿verdad? ¿Por qué solo se le acercó a Eva? Qué interesante. Pero aquí también la mujer cae en un error, ¿verdad? Y el error que caemos todos nosotros, ¿verdad? Cualquier ser humano puede caer en este error. Y es hablarle a Satanás, responderle, ponerse a charlar con él, ¿verdad? En este caso, quizás está bien, Eva no está consciente de que eso que está hablándole es Satanás, está bien, dice la palabra que Eva fue engañada, ¿verdad? Ella no lo hizo al propio, no lo hizo adrede, sino que se pone a conversar con esta criatura espectacular, donde quizás ella pudo haber identificado la trampa, es en el hecho de que esta criatura, que Satanás disfrazado a través de esta criatura, estaba induciéndola a ir en contra de Dios, estaba poniendo en tela de duda lo que dice Dios. Es como que en la tierra, poniéndonos un ejemplo de la tierra, lo que más queremos en nuestra tierra, nuestra mamá, nuestro papá, que alguien venga a hablarnos mal de ellos, ¿verdad? Que alguien venga a desprestigiarlos, a decirnos es que es un mentiroso, eso que está diciendo no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo nos dolería? Y cuidado y si no nos levantamos y le pegamos un puñetazo a esa persona, porque está hablando, está difamando a nuestros padres. ¿Por qué Eva no reaccionó de esa manera? ¿Verdad? Algo la envolvió, algo le llamó tanto la atención que no encontró, o sea, no descubrió esta trampa, ¿verdad? Que esta serpiente, este monstruo, Satanás, le estaba hablando mal de Dios, le estaba poniendo en tela de duda ya lo que Dios había dicho. Versículo 2, y la mujer le responde a la serpiente. Error, cuando nosotros nos ponemos un diálogo, a hablar con la serpiente tú a tú, vamos a perder, es muy astuta, nos va a engañar. Y le dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. ¿Ok? Vea lo que dice la mujer, cómo le responde. La mujer trata de defender, digamos, lo que Dios está diciendo, y está bien, trata de defenderlo, trata de decir, no, es que lo que usted me está diciendo no está bien, es que Dios dijo esto. Dios dijo que no comieran de él ni lo tocaran, porque si no moríamos. Vamos a regresarnos a Génesis 2:17 para ver qué fue lo que dijo Dios, para ver si Eva está diciendo lo correcto, ¿verdad? Tenemos que también poner a prueba. Vamos a darle el beneficio de la duda a Eva, pero tampoco podemos decir que es inocente hasta que, como dicen, no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero sospechosa hasta que no se demuestre que es inocente, ¿verdad? Entonces en este caso Eva dice, no lo pueden tocar, no lo pueden comer ni lo pueden tocar. Acompáñenme a Génesis 1:17. Del 1:16 dice así, y mandó el Señor Dios al hombre, esto es una instrucción para Adán, en este momento Eva todavía no estaba, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Ok? Comparemos. Dios dice, no coman porque mueren. Eva dice que Dios dijo, no coman ni lo toquen. ¿Vieron la diferencia? Eva, no sabemos por qué razón, está agregando algo más a la palabra de Dios. Está diciendo que no pueden comerlo y que no pueden tocarlo. Dios nunca dijo que no lo tocaran. Pueden tocarlo, pueden apreciarlo, si quieren regarlo ahí, cortarle el zacatito, no sé. Pero no podían comer. Esa era la instrucción clara, no lo pueden comer. Eva, no sabemos por qué, como les digo, se saca este argumento y Satanás, que es muy astuto, ¿qué creen que hizo? Se aprovecha de esto que le dice Eva y lo utiliza para su propósito, ¿verdad? Antes de ver lo que le dice Satanás, porque ese diálogo continúa, tenemos que considerar lo que nos dice la palabra en Génesis 1:2:17 que acabamos de leer, que nos dice que Dios le da primero la instrucción a Adán. Si recordamos, cuando estudiamos la función del hombre y la mujer según el plan de Dios,
vemos cómo Adán es el que fue creado, diseñado para guardar la palabra de Dios, para retenerla y transmitirla obviamente a Eva o a su mujer y de ahí a sus hijos, ¿verdad? En este caso la palabra de Dios es transmitida a Adán. Ese mandamiento, no coman porque si no mueren, fue transmitido a Adán. La responsabilidad de Adán era transmitirlo a su familia, transmitirlo a Eva. ¿Por qué? Porque el hombre es el sacerdote de la casa, es el responsable espiritual ante Dios de lo que suceda en ese hogar. Así que la responsabilidad de Adán. Y Adán tuvo que enseñarle esa palabra a Eva. Aquí no sabemos si aquí podríamos especular toda la noche, así que estemos claros de que esto es meramente especulación porque no lo sabemos. Adán pudo habérselo dicho a medias, pudo habérselo dicho mal, o pudo haberla cuidado a tal punto, ¿verdad? Que él no quería que nada le pasara a Eva, que le dijera, vea Eva, es de ese árbol, no comas, es más, ni lo toques. Esto es una mera opinión mía, ¿verdad? No sabemos qué pasó, pero la información le llegó a Eva de una forma incorrecta. Eva conocía la información de una forma incorrecta. Conocía una verdad a medias. Y Satanás, que es muy astuto, se da cuenta de este error y lo agarra en el aire y lo utiliza para sus planes, ¿verdad? Lo que más tiene en el mundo en este momento Satanás es tiempo. Él es un ser atemporal. Él no está en nuestra dimensión del tiempo. Él no envejece, no muere como nosotros, ¿verdad? No está sujeto al tiempo y al espacio. Así que lo que más tiene él es tiempo para observarnos. Y muy posiblemente estuvo ahí, y ahí estaba, en el huerto del Edén. Por algo Dios le dijo a Adán que labrase el huerto y que lo cuidara, que lo guardara, porque Dios sabía que ahí estaba Satanás. Y Adán estaba muy consciente de que ahí había un peligro latente, así que Adán no salía a jugar. Si algo pasaba, llegaba algo que estuviera fuera de lo normal, Adán lo hubiera agarrado en el aire. Pero Satanás tuvo mucho tiempo para observarlos a los dos. Observó a Adán, observó a Eva durante mucho tiempo para encontrar un punto de falla, para encontrar un punto de quiebre, y aquí lo encontró. Aquí Satanás encontró ese punto de falla, de ver que Eva había entendido mal o estaba con una mala información, digamos que tenía una información incorrecta. No sabemos si lo entendió mal o qué, porque la palabra no da un detalle muy claro de eso. Lo único que nos dice en 1 Timoteo es que Adán no fue engañado, la mujer sí. Así que ella no tenía una mala intención. No dijo esto con una mala intención de torcer las escrituras, sino que ella así lo entendía, ¿verdad? El maldoso aquí es Satanás, el que se aprovecha de eso para engañar a Eva, a la mujer. Y Satanás le dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, Satanás se va a acercar al ser humano con una oferta. Él no viene con las manos vacías, él viene con una oferta lo suficientemente atractiva para que caigamos en la trampa, para que desobedezcamos a Dios, que caigamos en pecado y finalmente que nos alejemos de él. Porque el objetivo máximo de Satanás es destruirnos, ¿verdad? ¿Y cómo nos destruye? Cuando estamos lo suficientemente largo de Dios. Ahí cuando estamos suficientemente lejos de Dios, de su presencia, Él nos destruye. Pero para eso nos hace pecar, nos lleva a pecar. El objetivo de Satanás no es que usted peque. Utiliza el pecado para alejarlo de Dios. Y cuando ya lo tiene lejos, lo destruye. Ese es el objetivo del destruirnos. Y utiliza el pecado, ¿verdad? Pero está en nosotros el no permitirlo, está en nosotros valernos del poder del Espíritu Santo y ser obedientes a Dios para evitar pecar, para evitar que Satanás nos vaya sacando de la presencia de Dios, para evitar que Satanás nos vaya quitando de la presencia de Dios, nos aleje de Dios. Y en este caso le vuelve a dar una mentira, le dice, no es cierto, mentira, no van a morir. Pero si ya Dios dijo que vas a morir, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o a Satanás? Si Dios dice que es así, alguien viene y te dice, no, no es cierto, Dios no existe, eso no es cierto. Puedes hacer lo que vos quieras, no es cierto. ¿A quién le vamos a creer? Podrá el ser humano hacerlo ya por cabezonada, porque él quiere, porque ya decidió pecar. Pero sabe, o por lo menos los que conocemos de Dios, sabemos lo que estamos haciendo y que eso no le va a agradar a Dios. Pero no podemos alegar presunción de desconocimiento, decir es que no sabía, no sabíamos.
Bueno, estamos estudiando las escrituras para no tener que pasar por esa bochornosa argumento de decir es que no sabía. Y Satanás nos estudia. Satanás tiene muchos emisarios, muchos espías en medio de nosotros que nos estudian, que nos analizan su comportamiento, su vocabulario, sus palabras, para presentarle una opción acorde al consumidor, algo amoldado a usted para que usted pueda caer. No somos todos iguales, los seres humanos somos diferentes y Satanás va a saber cómo llegarle a cada quien. No específicamente Satanás, porque Satanás no es omnipresente. Él puede estar en algún momento de la tierra, en este momento puede estar en alguna parte de la tierra, pero sí tiene emisarios, tiene millones de ángeles caídos, tiene millones de demonios, seres espirituales que andan vagando por toda la tierra esperando una oportunidad para ver a quién agarran, ¿verdad? Y en este caso Satanás le dice a la mujer que no es cierto que Dios lo que dijo que van a morir, sino que Dios les mintió, porque Dios es un Dios egoísta que sabe que si el hombre y la mujer comen de ese árbol, va a tener que compartir sus poderes y su conocimiento con ellos, porque ellos se van a hacer como Dios. Y Dios, como es tan egoísta, Él no quiere compartir ese poder con ustedes. Así que abran los ojos, vean, ustedes tienen todo el potencial, ustedes pueden hacerlo. El ser humano es muy capaz, puede hacerlo todo, no necesita a Dios. Usted tiene la fuerza, el universo se confabula con usted. ¿Le suena parecido todo esto a lo que vivimos día a día? ¿Verdad? Y es una falacia. Usted y yo no vamos a ser como Dios. No vamos a tener el poder ni la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría de Dios. Así que lo que les dice Satanás es una falacia. Dios, si bien es cierto, Dios conoce el bien y el mal, pero no practica el mal. Dios es amor y es bueno. El ser humano, al estar expuesto al conocimiento, recuerden que el árbol de la ciencia es el árbol del conocimiento, son las personas conociendo lo que conviene y lo que no conviene. Estas personas pueden tomar la decisión de hacer algo bueno, pero también está la alternativa de hacer algo malo, ¿verdad? Porque el ser humano no está diseñado, no está creado para manejar la maldad, porque va a caer en ella. Esa es la diferencia. Y dice el versículo 6, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió, así como ella, ¿verdad? Y en primera de Juan 2.16 nos habla de los tres, digamos, tipos de concupiscencias o pecados que el ser humano puede caer, ¿verdad? Son como tres grandes grupos. Están los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos es lo que deseamos porque lo estamos viendo, ¿verdad? A través de los sentidos. Los deseos de la carne es para satisfacer nuestros propios deseos carnales. Háblese de un deseo sexual, háblese de gula, háblese de qué sé yo, tantas cosas que pueden ser deseos de la carne, para darle rienda suelta a los placeres de la carne. Y el tercero es esa ansia de poder y de fama que tiene el ser humano, ¿verdad? Ya lo trae como implícito, no sé, ese deseo de fama. Y muchos grandes gobernadores, muchos empresarios, artistas de cine, cantantes, caen en ese precisamente, porque casi que desean que los idolatren, y la gente los idolatra prácticamente. Entonces la vanagloria de la vida es un aspecto bastante fuerte que Satanás utiliza para hacernos desobedecerle a Dios. Y en este caso Eva, de cartón lleno, cumplió los tres. Los deseos de los ojos, porque dice que vio pues que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne, los deseos de la carne, era bueno para comer. Los deseos de los ojos, dice, y que era agradable a los ojos, ¿verdad? Y después la vanagloria de la vida, porque dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bingo, cartón lleno. Eva se barrió con ese bingo y se pegó el premio. Y comió, ¿verdad? ¿Y por qué come, verdad? Porque acordémonos que ella dice que no se puede tocar ni comer. Entonces Satanás agarra esto en el aire y muy posiblemente, ya que yo estoy especulando, pero muy posiblemente le dijo a Eva, ¿en serio que Dios dijo que si lo tocan se muere? Sí, tóquelo para que vean. Y Satanás dice, toque para que vean, toque ese árbol, no se va a morir. Y Eva toca el árbol y ve que no se muere y dice, ay, sí es cierto, no me morí. Ay, ¿será que Dios me engañó? ¿Será que es cierto? ¿Será que Dios no existe?
Y ahí empieza el ser humano a darse bola, ¿verdad? Y no es necesariamente que Satanás se te apareció a la par y te está hablando. Puede ser que él utilice a personas para que esas personas te llenen la cabeza de ideas y te manipulen. Puede ser, yo no lo sé, también que él se te aparezca como una persona física para engañarte. Así que la única arma que tenemos es la palabra de Dios. Es la que nos da discernimiento para poder identificar las trampas del enemigo, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la palabra. Así que sabemos todo lo que pasó. Eva come, y no solo come ella, come su marido también. ¿Por qué? Porque Adán, si Adán había recibido el mandamiento específicamente de frente de Dios, se supone que él que tenía que conocer todavía mucho más y guardar mucho más eso como un tesoro, era Adán. No sabemos tampoco por qué lo hizo. La palabra no nos da un ejemplo claro de por qué Adán desobedece también y le hace caso a la mujer. Y también eso nos da una gran lección. Él le hace caso a la voz de la mujer y desobedece la voz de Dios. Podemos interpretarlo al revés también. Puede ser que hoy en día la mujer le haga caso a la voz de su compañero, de su esposo, de su amigo, etc. Y no escuche la voz de Dios. Así que veámoslo en esa doble vía. Escuchemos la voz de Dios primero, ante todo. Y si escuchamos la voz de alguien, pongámosle un filtro. Pongámosle un filtro que se llama la palabra de Dios para saber si lo que nos están diciendo nos va a ayudar o nos va a perjudicar, si lo que nos está diciendo nos va a hacer rebelarnos contra Dios o desobedecerle, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Y dice así el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Hasta qué momento ellos se les abren los ojos y entran a otro plano completamente? Conocen que están desnudos. Les da vergüenza, empiezan a tener una serie de emociones y sentimientos que antes no tenían. Pero vean qué interesante en el versículo anterior, porque nos dice que la primera que come es Eva. Ella le pega el primer mordisco y no pasa nada. No es hasta que Adán come que a ellos se les abren los ojos. ¿Por qué? Por lo que les dije ahora. Adán, o el hombre, el masculino, es el sacerdote espiritual del hogar. Es el responsable. No crean que por ser sacerdote, qué bonito el cargo que ostento, es algo muy chiva y apláudame porque yo soy aquí el amo. No, señor. Con toda gran tarea o responsabilidad, o con toda gran misión, viene una gran responsabilidad. Con un cargo importante viene una gran responsabilidad, y el responsable espiritual del hogar es el varón. O sea, al que le va a llover es al varón. Así, se lo digo en buen español. Al que le va a caer es al varón. Porque el varón es el responsable de cuidar lo que pasa espiritualmente en su hogar. Y si el varón no está cumpliendo esa tarea, le van a jalar las orejas. Y en este caso lo vamos a ver, porque ya se me está acabando el tiempo, lo vamos a ver la próxima semana, lo que pasa. Ya aquí este momento lo podemos determinar como la caída. En este momento es un momento histórico, marca un antes y un después en la vida del ser humano. El ser humano desobedece a Dios, prefiere creerle a Satanás, no le cree a Dios, lo desobedece, comete pecado y es apartado de su gloria, es apartado de la presencia de Dios. Y eso vamos a verlo, las consecuencias, la próxima semana. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.